Hola amigos, en este video vamos a hablar sobre la liquidez interna y la liquidez externa. Ok, recibe este nombre por el hecho de que se forma la liquidez interna dentro de nuestro rango de trading, por eso se llama liquidez interna. La liquidez externa está por fuera de nuestro rango de trading. Si recuerdan el concepto de rango de trading, en tendencias alcistas, nuestro rango de trading iría desde un bajo hasta un alto hasta que se cree un rompimiento de estructura. En este caso, la liquidez interna estaría en lo que es el impulso de nuestro rango de trading. La liquidez externa estaría en los extremos de nuestro rango de trading. Es por eso que se llama liquidez externa, por el hecho de que se encuentra por fuera de nuestro rango de trading. ¿Ok? En el caso de las tendencias bajistas, la liquidez interna se encuentra en nuestro rango de trading bajista. En lo que es el impulso está la liquidez interna y por fuera del rango de trading está la liquidez externa. ¿Ok? En este caso tengo dos diagramas, un ejemplo alcista y un ejemplo bajista. Primero vemos que en el ejemplo alcista tenemos un retroceso y un nuevo impulso alcista que está creando una tendencia, ya sea en una estructura mayor o en una temporalidad menor, es indiferente. Sin embargo, vemos que en los impulsos se crean estas oscilaciones que crean lo que vimos en el video anterior, que son el concepto de liquidez o las zonas de liquidez, y vemos que se crean dentro de nuestro rango de trading que iría desde este punto hasta este punto. En este caso vemos que el precio empieza a dejar puntos estructurales, dobles suelos, más puntos estructurales, y en este caso deja una especie de tendencia que queda como liquidez para el futuro. Pero como vemos, está dentro de nuestro rango de trading. ¿Ok? Esto es lo que llamamos liquidez interna. La liquidez interna nos va a permitir que una vez que el precio llega a una zona de interés, regrese y aproveche todas estas zonas de liquidez para llegar a una zona deseada, que en este caso sería esta zona de demanda. ¿Ok? La liquidez interna facilitará al precio moverse hasta la zona que desea en el caso de que el precio esté contra tendencia. En este caso la tendencia es alcista y el retroceso pues es contra tendencia. Esta liquidez va a ayudar al precio a que llegue a nuestra zona de interés. ¿Ok? La liquidez externa básicamente se encuentra en los extremos de nuestro rango de trading, ya sea por debajo del límite inferior y por encima del límite superior. Es por eso que se llama liquidez externa. ¿Ok? Esta liquidez externa también es muy importante porque el precio, una vez que llega a este punto, puede tomar toda la liquidez externa que está en este punto y retroceder, ya sea para llegar a una nueva zona de interés o para crear un cambio de tendencia. Sin embargo, es importante que entiendan que no importa si sobrepasa por un pip o un punto o lo que sea, esto es una toma de liquidez externa, ¿ok? Mientras no sobrepase este alto, no habrá una toma de liquidez externa y no lo consideraremos un sweep de liquidez, ¿ok? Entonces, la liquidez externa es únicamente cuando sobrepasa el máximo de nuestro rango de trading o el mínimo de nuestro rango de trading, ¿ok? La liquidez externa será todo eso que se encuentra por debajo y por encima de nuestro rango de trading. Es muy importante que no se confundan. A veces las tomas de liquidez externa suelen ser únicamente tomas de liquidez para crear un cambio de tendencia, pero a veces suelen formarse como rompimientos de estructura, como los conocemos. ¿Ok? Es muy importante que entiendan eso. Si ven que el precio obviamente pasa por encima de un alto e inmediatamente comienza a retroceder, podríamos considerar que eso fue una toma de liquidez externa, ya sea para regresar a una zona de interés o para crear un cambio de tendencia, ¿ok? Pero recuerden que la liquidez interna está dentro de nuestro rango de trading alcista, que en este caso sería toda esta liquidez que se formó aquí y también en este impulso que está en esta zona, ¿ok? Si se fijan, aquí dejó también liquidez interna y favorecerá el precio para llegar a una zona de interés en este punto o para permitirle continuar a la baja, ¿ok? Pero siempre está dentro de nuestros rangos de trading. En este caso, este es el primer rango de trading. Después está este segundo rango de trading, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya había roto este alto. Sin embargo, deben de entender que la liquidez interna está siempre
dentro de los rangos de trading. En este caso la ejemplifiqué también aquí en lo que es el retroceso. Esto sigue siendo liquidez interna, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un rango bajista. Aunque estemos en una tendencia alcista, el precio, pues consideramos esto como un rango de trading que en este punto es bajista, ¿ok? Obviamente, pues esta liquidez interna le va a favorecer al precio para continuar la tendencia mayor que es alcista. Si vemos, el precio pasa por encima de estas zonas y rápidamente llega hasta nuestro último rango de trading superior, ¿ok? Es muy importante que entiendan esto. No importa si el precio es alcista, la liquidez interna también va a quedar en estas zonas, ¿ok? Y pues si se fijan, básicamente se forma liquidez interna en cada movimiento, ya sea aquí o aquí, ¿ok? También pueden considerar liquidez interna todo esto que está aquí, pero lo importante es entender que la liquidez tiene que estar o tiene que favorecer a nuestra tendencia, ¿ok? En este caso, en el caso de las tendencias bajistas, tenemos también un impulso, un retroceso, un nuevo impulso, un nuevo bajo y un retroceso, ¿ok? En este caso, vemos que la liquidez externa está por encima de nuestro rango de trading y por debajo de nuestro rango de trading, que estaría desde este punto a este punto. La liquidez interna obviamente está por dentro de nuestro rango de trading, creando las zonas de liquidez que vimos en el video anterior, ya sea altos iguales, puntos estructurales o este tipo de tendencias o mitigaciones que habíamos visto, las cuales fungen como liquidez, ¿ok? Vemos que normalmente estas tipo de tendencias se forman cuando el precio está a punto de llegar a una zona de interés para retroceder. En este caso vimos lo mismo, está casi llegando a un punto de interés para que el precio comience a retroceder, ¿ok? Esto indica que el precio está perdiendo fuerza y al final termina siendo un impulso que básicamente suele ser una barrida de liquidez. Sin embargo, pues ahorita lo que estamos entendiendo es la liquidez interna y la liquidez externa, ¿ok? En este punto, pues vemos que dentro de nuestro rango de trading tenemos todas estas zonas de liquidez interna que le permitirán al precio regresar a mitigar ya sea una zona de oferta que esté en esta zona. Obviamente, cuando el precio crea el retroceso, crea liquidez que le permitirá al precio regresar a su tendencia original. Vemos que en este caso crea liquidez cuando está impulsándose a la alza y también un poco antes de llegar a nuestra zona de interés. ¿Ok? Esto es muy importante porque nos indicaría que el precio está dejando toda esta liquidez encima para que el precio cree o desarrolle este último impulso que mitigue esta zona de oferta, ¿ok? Vemos que queda aquí liquidez y el precio se impulsa rápidamente para mitigar esta zona y continuar a la baja, ¿ok? Esta liquidez pues le permitirá básicamente crear un nuevo rompimiento o una toma de liquidez externa, ¿ok? Las tomas de liquidez externa no indican o no siempre suelen indicar que vaya a ser un cambio de tendencia. Es muy importante que no se confundan, entonces tienen que recolectar bastante información, practicar en el gráfico para que entiendan cuándo es y cuándo no es una toma de liquidez externa, ¿ok? Vemos que en este caso el precio toma la liquidez externa de este bajo y retrocede rápidamente, ¿ok? Es muy importante también eso, la velocidad con la que el precio retrocede una vez que toma la liquidez o cuando crea un rompimiento de estructura. Es muy importante que consideren eso, ¿ok? Y bueno, eso es casi prácticamente todo. Recuerden, la liquidez interna está dentro de nuestro rango de trading. La liquidez externa está por fuera de nuestro rango de trading, ¿ok? Y pues de igual forma, no necesariamente dentro de nuestro rango de trading, como en este caso, tenemos liquidez en lo que es el retroceso, lo que le permitirá al precio continuar su tendencia a la alza, ¿ok? Y en este caso, pues también tenemos liquidez en lo que es el impulso alcista, para que el precio continúe a la baja en el futuro. Espero que haya quedado claro, amigos. Si tienen alguna duda, pues pueden ir al Discord y los estaremos apoyando con cualquier duda que tengan, ¿ok? Hasta luego.